poco a nuestro tema, mística y lucha por la justicia, espiritualidad y compromiso social. Y yo les propongo la misma dinámica en esta segunda parte de este taller, que primero una hora más o menos voy a dar un curso más de tipo magistral y vamos a seguir la segunda hoja que yo les propongo, que comienza con el punto 3.1 y después del receso pasamos a la lectura de otra homilía de Monseñor Romero sobre la pobreza y las bienaventuranzas. Entonces ya digo, en el punto 3.1, la obra de Monseñor Romero es el testimonio de su vida. En la coherencia entre su proclamación y su persona se basó su credibilidad. Su vida y su muerte martirial se volvieron en predicación, en buena noticia. Bueno, y eso es muy conforme con el Evangelio, porque eso es Jesús que vivió lo que predicó y que muchas veces dijo que hay que hacer la voluntad de Dios, hay que practicar la voluntad de Dios. La verdad del Evangelio es práctica. Y eso sobre todo en el Evangelio de Juan, donde Juan dice, sí, hay que hacer la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y un teólogo jesuita francés, Gaston Fessard, tradujo eso de una manera creativa y dijo que yo soy el camino. En griego el camino es hodos, hodos, y esta palabra hodos aparece en el concepto de método. Hodos en griego quiere decir el camino hacia, el método. Yo soy el camino. La verdad es la parte teórica en la filosofía griega. Y la vida, eso es más la práctica. Y así Gaston Fessard dice, se podría entender esta frase de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida también. Yo soy el método para unificar la teoría y la praxis. Y eso es el concepto de verdad del Evangelio. Y Monseñor Romero ha vivido eso. Monseñor Romero quiso ser la voz de la palabra de Dios y la voz de los que no tienen voz. Eso lo vimos en la homilía de ayer, que dijo que quiere tomar la palabra por los que no tienen voz. Quiere ser la voz de los que no tienen voz, ¿no? Y se siente cerca de Juan el Bautista, cuando dice, solo quiero ser un signo como Juan Bautista, desaparece la persona y que crezca la palabra eterna del mensaje de Cristo. Ser el mensajero de Cristo, ser la voz de Cristo. Y el arte de la predicación de Monseñor Romero consistió en relacionar la palabra de la Biblia con la realidad histórica. Estudio la palabra de Dios que se va a leer el domingo, así dice sobre la preparación de sus homilías. Y después miro a mi alrededor, a mi pueblo, lo ilumino con esta palabra y saco una síntesis para podérselas transmitir. Es una fórmula breve también de lo que es la homilética, lo que debe ser el arte de hacer una homilía, de relacionar la palabra de Dios
con la realidad histórica. Y eso lo profundiza también en el próximo punto. La palabra de Dios tiene que encarnarse en la realidad y contextualizarse. Y eso a mí me parece una explicación fantástica, ¿no? Que sigue ahora sobre lo que es la encarnación, la contextualización. Se podría decir también la inculturación de la palabra de Dios, ¿no? Que es muy fácil, dice, predicar un evangelio que lo mismo puede ser aquí en El Salvador que allá en Guatemala, en África. Es el mismo evangelio, naturalmente, como es el mismo sol que ilumina a todo el mundo. Pero así como el sol se diversifica en flores, en frutas, según las necesidades de la naturaleza que lo recibe, también la palabra de Dios tiene que encarnarse en realidades. Y esto es lo difícil de la predicación de la Iglesia. Predicar un evangelio sin comprometerse con la realidad no trae problemas. Y es muy fácil así cumplir la misión del predicador. Pero si en una homilía se toca la realidad y se toca la actualidad, entonces muy rápido se puede volver conflictivo y hasta explosivo. Yo tuve esta experiencia en mis inicios en El Salvador. Cuando fui por primera vez a esta parroquia de Jayaque, de que hablé ayer, las lecturas fueron, el Evangelio fue la parábola del rico y del pobre Lázaro. Bueno, y eso uno puede entenderlo como una historia, parece que vino también en tiempos de Jesús de Egipto, y historia. Pero si se relaciona con la realidad del Salvador, se vuelve muy concreta y también se vuelve, en cierto sentido, peligrosa, porque eso es la situación de este pequeño país, que se habló históricamente de 14 familias, de las 14 que poseen las tierras y que son muy ricos, que viven en la colonia Escalón, se llama, de la capital, ya hacia el volcán, donde el clima es más agradable, y 2/3 de la población en la pobreza extrema. Y si se aplica este evangelio a la situación de El Salvador, se vuelve caliente. Y eso lo hizo Monseñor Romero. Lo veremos también en la homilía de hoy, que aplica lo que hace 2500 años denunciaron los profetas sobre las injusticias en Israel a la situación del Salvador. A mí una vez, en los cantones de Jayaque, yo caminé con la mochila, porque no tuve vehículo, y una vez dijeron que el padre en la mochila trae armas. Y a eso yo tuve que reaccionar. Y en la homilía del domingo siguiente yo dije, bueno, parece que dicen que el padre trae armas. Y les quiero decir que tienen toda la razón, ¿no? Que traigo en la mochila la Biblia. Y es el arma más peligroso para esos que me están acusando, ¿no? Y no necesitamos Karl Marx, ¿no? No necesitamos el socialismo para denunciar las injusticias, ¿no? La Biblia es mucho más poderosa. Y eso creo que Monseñor Romero aquí lo expresa y lo explica. La palabra de Dios tiene que encarnarse en realidades, ¿no? Y eso creo que vale para Alemania, eso vale para México,
Eso vale para África. Es el mismo evangelio, pero son realidades distintas, como el suelo en distintas partes del mundo produce otros frutos con las semillas. Así pasa también con la palabra de Dios. Claro que tampoco hay que caer en el peligro de los inmediatismos y de las simplificaciones, ¿no? Siempre también tiene que ser lo que en la ciencia bíblica se llama un proceso hermenéutico, ¿no? Un proceso de interpretación, ¿no? Y el peligro sería que yo establezco así equivalencias inmediatas, ¿no? El contexto de Jesús era distinto, ¿no? Pero yo creo que los problemas de fondo, ¿no?, son semejantes. Jesús tuvo que habérselas con el Imperio Romano. Monseñor Romero tuvo que habérselas con el Imperio de Estados Unidos, que financiaron la guerra en El Salvador y que consideraron a Centroamérica como patio trasero. Y Monseñor Romero, a comienzos de los años 80, escribió una carta al presidente Carter de ese tiempo en Estados Unidos, pidiéndole que no mande más armas al ejército salvadoreño, porque estas armas las utilizan para masacrar el pueblo. Eso fue una provocación. Bueno, y uno podría decir, pero eso no le toca al arzobispo, se mete en política. Se mete en política, pero para defender a su pueblo, para defender a los pobres de los atropellos y de las masacres que en ese tiempo ya fueron realidad muy dura en El Salvador. Y así Monseñor Romero justificó también esta carta que mandó al presidente de Estados Unidos. El punto 3.5 es fundamental para entender el Concilio Vaticano II y para entender también a Monseñor Romero. Monseñor Romero tomó muy en serio los signos de los tiempos, como signos verdaderos de la presencia o los planes de Dios. Y aquí está subyacente toda una teología fundamental, ¿no? Una teología de la revelación. Y la cuestión de fondo es cómo Dios se manifiesta en este mundo, cómo Dios se manifiesta en esta historia. Y Dios no interviene inmediatamente, ¿no? Eso creo que nadie lo puede haber experimentado, que ha visto a Dios así actuando de inmediato en la historia, de inmediato. Y por eso el Antiguo Testamento dice que la cara de Dios nadie le ha visto. Dios no interviene directamente en esta historia, ¿no? Pero interviene en forma de signos, indirectamente, ¿no? Se manifiesta en signos históricos, o dicho de otra manera, en signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos son eventos históricos, son hechos históricos, ¿no? Y puede haber signos de los tiempos negativos, cosas que así no deberían ser, y también signos de los tiempos
positivos, ¿no? Donde hay un desarrollo positivo, donde hay más justicia, donde hay reconciliación, donde hay más fraternidad. Y el ejemplo que ya mencioné ayer de los signos de los tiempos negativos que los obispos latinoamericanos en su conferencia histórica de Medellín del 1968 identificaron fue la injusticia y la miseria que clama al cielo, ¿no? Eso fue la situación en el 1968 y yo creo, según lo que yo conozco, América Latina, mucho no ha cambiado, mucho no ha cambiado. Y los obispos dijeron que estos clamores llegan a Dios. Y Dios reacciona, Dios interviene, pero no de inmediato, pero otra vez mediado también por seres humanos. Monseñor Romero dijo en el 3.2 que quiero ser un signo, ¿no? Como Juan Bautista. También seres humanos pueden ser un signo, ¿no? De la presencia y de la acción de Dios en la historia. Dios no intervino así de inmediato en la liberación de su pueblo oprimido en Egipto, pero llamó a Moisés, ¿no? Y Moisés actuó en nombre de Dios. Hay seres humanos que son llamados por Dios, que actúan en nombre de Dios. Y en ese sentido, ahora que también podemos entender lo que Monseñor Romero dice sobre los signos de los tiempos. Además de la lectura de la Biblia, que es la palabra de Dios, un cristiano fiel a esa palabra tiene que leer también los signos de los tiempos, los acontecimientos para iluminarlos con esa palabra. Hay una relación intrínseca también entre lo que es la Biblia, lo que son los signos de los tiempos, ¿no? Y en el sentido de lo que hemos visto de la encarnación, de la inculturación de la palabra de Dios en la realidad. Los signos de los tiempos hay que discernirlos y hay que leerlos, hay que interpretarlos. Y ¿qué es el criterio? ¿Qué es la norma de la interpretación de los signos de los tiempos? Hay que leerlos bajo la luz de la Escritura. Eso es el criterio. Así dice el Vaticano II. Los signos de los tiempos son un medio indispensable para conocer y para hacer la voluntad de Dios. En cierto sentido, los signos de los tiempos también tienen este triple paso de ver, de juzgar y de actuar, que viene del movimiento de la juventud obrera en Bélgica, de un sacerdote que se llama Cardail, Joseph Cardail, ¿no? Que al final de su vida fue nombrado cardenal. Yo creo que hasta en este momento está en proceso una causa de beatificación. Joseph Cardain sistematizó el modo de proceder de la juventud obrera en este triple paso del ver, juzgar y actuar. Y eso tuvo mucha importancia también en la doctrina social de la Iglesia, porque muchas encíclicas, incluido Laudato Si, en su estructura fundamental, siguen este triple paso del ver la realidad, tomar en cuenta la realidad, ¿no? Juzgarla, no en el sentido que lo que hace el juez, sino discernir bajo la luz de la Escritura y llegar a la acción, ¿no? A la praxis, ¿no?
Y eso también es el método subyacente de la teología de la liberación. Y está vinculado con los signos de los tiempos, porque los signos de los tiempos siempre también llevan a la acción, al actuar. Eso lo dijimos antes, que la verdad de la Biblia, la verdad del Evangelio, es una verdad practicada, vivida. San Ignacio de Loyola en los ejercicios dice que hay que poner el amor más en las obras que en las palabras, ¿no? El signo de los tiempos más importante son los pobres en su sufrimiento y en su afán de liberación. Eso otra vez es lo que nos enseña la conferencia de Medellín. Y con el punto 3.6 llego a una clave de la conversión de Monseñor Romero, que es un nuevo ver, que se consuma en los ojos de la misericordia. Hay diferentes maneras de ver. Hay un ver superficial que no reconoce el sentido más profundo de las cosas. La Biblia relaciona el ver verdadero con el corazón y con la conversión. San Pablo, creo que es la carta a los Gálatas, habla de los ojos del corazón. Y eso aparece también en el libro del francés Antoine de Saint-Exupéry. Se ve bien solamente con el corazón. Y el corazón ve con misericordia. Ustedes tienen el ejemplo más llamativo en el Evangelio, en la parábola del buen samaritano. El levita, el sacerdote, ve el herido en el camino y pasa. Porque no tiene ojos de misericordia. Y es el samaritano, el extranjero, el migrante, que se compadece, que ve con ojos de misericordia y que actúa. Los ojos de misericordia llevan a la acción, a la praxis. Y Monseñor Romero pasó por esta experiencia. Y esta tesis del nuevo ver es confirmada por muchos testimonios de personas cercanas a él. La conmoción del pueblo, dice el padre Salvador Carranza, jesuita, miembro del equipo de Rutilio Grande en Aguilares, que todavía sigue vivo. Lo voy a ver hoy en una semana porque estaré en la comunidad donde él vive, Chamba Carranza. Dice, la conmoción del pueblo y el dolor del amigo perdido, Rutilio Grande, abrió los ojos de Monseñor Romero, más allá de lo que habría cabido esperar. Si algunas dudas había llegado sobre la pastoral de Rutilio, se desvanecieron como escamas que caían de sus ojos, y hasta ver a Tilo traspasado, no le habían dejado ver claro. Eso creo que también necesita una meditación personal, un examen de conciencia, ¿no? ¿Cómo veo yo la realidad? ¿En qué me fijo yo? Y para mí eso toca también cómo me informo sobre la realidad, cómo leo los periódicos, qué me interesa, qué me llama la atención. Y es todo un ejercicio también acercarnos a la realidad, acercarnos a este mundo con los ojos de misericordia, que fueron los ojos de Jesús, ¿no? Jesús se fijó en los pequeños, en los insignificantes, ¿no? En la viuda, no en los que metieron miles y miles de pesos en
¿cómo se llama? Sí, sino la viuda, ¿no? Que pone un pesito, ¿no? Pero que lo da todo, ¿no? Y llama a sus discípulos y dice, miren, ¿qué pasó aquí? Esta mujer lo ha dado todo, ¿no? Fantástico, ¿no? Esos fueron los ojos de Jesús y en eso Monseñor Romero siempre más también se pareció a Jesús, ¿no? Y eso también lo relaciona, eso es de su discurso que tuvo en Lovaina, a Monseñor Romero, a comienzos del 80 en la Universidad de Lovaina, que queda cerca de Bruselas, le dieron un doctorado honoris causa. Y vino a Europa y dio un curso muy sustancial, muy importante sobre la relación entre fe y política, la dimensión política de la fe desde los pobres. Y es algo como un resumen y un testamento, eso también es accesible por Google. En esta tesis 362 me refiero a este discurso de Monseñor Romero, donde cita el Éxodo, Dios que dice, he oído el clamor de mi pueblo, he visto la opresión con que le oprimen, y en ese contexto Monseñor Romero habla del nuevo ver. Estas palabras de la Escritura nos han dado nuevos ojos para ver lo que siempre ha estado entre nosotros, pero tantas veces oculto, aún para la mirada de la misma Iglesia. Hemos aprendido a ver cuál es el hecho primordial de nuestro mundo y lo hemos juzgado como pastores en Medellín y Puebla. Entonces es una clave. Y este nuevo ver está íntimamente vinculado también lo que es la opción por los pobres. Se puede discutir si es necesario de especificar que es opción preferencial. Así normalmente en los documentos del magisterio de la Iglesia se habla de la opción por los pobres o opción preferencial. Y se añade opción preferencial porque se ha discutido si se habla solamente de opción por los pobres, si es excluyente. Si se opta solamente por los pobres, se opta en contra de los ricos, ¿no? Bueno, yo creo que se puede discutir si es necesario esta especificación, pero no es necesario de discutir si la opción por los pobres excluye a los ricos, porque eso Monseñor Romero también lo pone muy en claro, que él sí da importancia fundamental a la opción por los pobres, pero eso no significa que está excluyendo a los ricos, al contrario, ¿no? Invita a los ricos para compartir también la opción por los pobres, ¿no? Eso es para adelantarme un poco el 372, la opción por los pobres no es excluyente. Dios quiere salvar también a los ricos, pero estos solamente se pueden salvar si se convierten a Cristo presente en los pobres. Entonces la opción por los pobres se ha vuelto en el centro orientador de la espiritualidad y de la pastoral de Monseñor Romero. Su fundamento bíblico es la dignidad igual de todos los seres humanos hechos a imagen de Dios. Eso es el fundamento más profundo. Y eso también merece meditación y merece profundización. Cuando yo en Bruselas voy en transporte público, bueno, uno puede aburrirse en el metro. Y lo mismo aquí en México. Pero a veces yo simplemente voy meditando, voy contemplando la gente alrededor de mí y admirando que cada uno y cada una es único y es única, ¿no? Irrepetible, ¿no?
En este momento, en este planeta viven más de 7 millones de seres humanos, pero nadie igualito, cada uno y cada una única. Y para mí es algo fantástico. No quiero hablar de pruebas de Dios, pero para mí es también una manifestación de Dios, ¿no? Y eso está la base también de esta idea de la dignidad humana de cada ser humano, y esto está la base también de lo que es la opción por los pobres. Y además ya en el Antiguo Testamento Dios se revela como un Dios partidario hacia los pobres, como defensor de las viudas y de los huérfanos, ¿no? Eso es el Dios de los profetas, ¿no? Y para mí, en el profeta Jeremías, ahora no tengo la cita exacta, me parece que es el capítulo 16, alrededor del capítulo 16, donde Jeremías dice una cosa tremenda. Habla en nombre de Dios, como hablan los profetas, y dice, en nombre de Dios, defender a las viudas y a los huérfanos, ¿no? Eso es conocerme. Defender a las viudas y a los huérfanos, los pobres, los pequeños, ¿no? Eso es conocerme. El conocimiento de Dios es la praxis de la justicia, se podría decir en términos un poco más conceptualizados, ¿no? Así de lejos ya va el Antiguo Testamento, y eso también es fundamental en los evangelios, ¿no? Cuando Jesús dice, si me quieren encontrar en este mundo, vayan donde hay gente pobre, vayan en las cárceles, vayan en los campos de refugiados, vayan en los asilos de ancianos, ¿no? Allá me van a encontrar, porque lo que han hecho al más pequeño de mis hermanos y de mis hermanas, a mí me lo han hecho. Y cristológicamente la opción por los pobres es presente en la kenosis de Dios. No sé si les suena este concepto de la kenosis. ¿Qué quiere decir kenosis? El vaciamiento de Dios de sí mismo. Y eso es el misterio de la encarnación, ¿no? Que Dios, el Todopoderoso, Dios el Eterno, ¿no? Dios el Absoluto, baja y se hace hombre y se despoja de su absolutez, ¿no? Y se somete a lo que son las limitaciones también de los seres humanos, ¿no? Eso también merece meditación, ¿no? Yo creo que a veces nos hacemos una imagen idealizada de Jesús, ¿no? Y hubo en los primeros siglos también tendencias heréticas, ¿no? De imaginarse un Jesús que solamente de apariencia tomó carne humana. Hubo un tal Valentín que desarrolló una herejía que en la historia de la teología de los primeros siglos se llama el valentinismo, y la idea de Valentín era que Jesús no tuvo que defecar y tampoco tuvo que orinar, porque eso no le compete a un hijo de Dios. La Iglesia explícitamente condenó esta idea como herejía, y dice claramente, en todo igual a nosotros menos el pecado. Y defecar y orinar no es pecado. Es muy humano. Entonces todo eso está contenido también en
esta idea de la kenosis de Dios. La opción de los pobres es presente en la kenosis de Dios porque es este movimiento de arriba hacia abajo. Y también está presente en la predicación y los hechos de Jesús. Les he puesto una serie de referencias a la Escritura, incluido Mateo 25. Bueno, y también la iglesia es esencialmente una iglesia de los pobres, y eso también puede provocar. ¿Y por qué? ¿Y cómo? La iglesia es la iglesia de todos, ¿no? Y si usted habla de la iglesia como iglesia de los pobres, otra vez quiere excluir. No. El Papa Francisco, en el tercer día, después de ser elegido Papa, delante de los periodistas del mundo, dijo: cuánto quiero una iglesia pobre y para los pobres. Porque eso es la iglesia de Jesucristo. Eso es la opción preferencial por los pobres. Y además la opción por los pobres es una clave hermenéutica para leer la Biblia y los signos de los tiempos. ¿Qué quiero decir eso como clave hermenéutica? Bueno, la hermenéutica es el arte de leer, de interpretar textos. Y cuando digo que la opción por los pobres es la clave hermenéutica para leer la Biblia y los signos de los tiempos, digo que es el lugar más adecuado. Y eso es mi experiencia, que siendo párroco de Jayaque, he aprendido mejor leer, entender, interpretar la Biblia, porque los campesinos de Jayaque tienen una sabiduría y tienen un espíritu que a mí me iluminó y me ha enriquecido. Les voy a dar un ejemplo. Hice una homilía sobre esta parábola de Jesús que habla del trigo que da sus frutos, ¿no? Del grano de trigo y que está brotando, y dice, una plantita da 100 y otra da 60, 30. Entonces, bueno, yo lo interpreté un poco de manera europea, y yo dije, no es tan importante lo que uno produce, lo que uno da, lo importante es que da esfuerzos. Y siempre cuando hice una homilía también abrí el micrófono para la gente contribuya. Y me dice don Nacho, yo creo que así no es. Yo creo que esta parábola nos habla de las comunidades, y nos habla de la comunidad de la Nueva Esperanza. Allá hay 100, y nos habla de la comunidad de la labor. Allá solamente somos 60, y en los sitios somos 30, pero siempre es iglesia, siempre somos comunidad. Y a mí me iluminó mucho. Con eso no quiero decir que me he equivocado en mi interpretación, pero creo que hasta es más cerca de lo que Jesús quiso expresar con esta comparación. Y también eso fue la experiencia de Monseñor Romero. He citado a él estas frases conocidas en El Salvador: el pueblo es mi profeta. El obispo tiene que aprender de su pueblo. Y eso me lo contó el padre Chamba Carranza en Aguilares, que después del asesinato de Rutilio, Monseñor Romero vino a visitar la parroquia de Aguilares para conocer más. Y participó en un grupo bíblico, donde hicieron nada más que leer la Biblia y relacionar la Biblia con la realidad, ¿no?
comunidades eclesiales de base, siguiendo este método del ver, juzgar y actuar. Y Chamba dice, Monseñor Romero se quedó escuchando. Y después de una hora se levanta y se aparta un poco. Y Padre Chamba se preocupa. Quizás Monseñor Romero no está de acuerdo, no le parece lo que estamos haciendo. Y se acerca a Monseñor Romero y se da cuenta que está con lágrimas. Y le dice al Padre Chamba, yo pensaba que yo sabía interpretar y leer la Biblia, ¿no? Y este grupo me ha enseñado mucho más, ¿no? Y eso fue una de las experiencias más gratificantes de Monseñor Romero. La opción por los pobres también presupone alguna inserción física en el mundo de los pobres. Eso Monseñor Romero lo hizo viviendo en un hospital para gente con pocos recursos, Hospital de la Divina Providencia, pacientes terminales del cáncer, y con sus frecuentes visitas en los cantones y su acogida preferencial de la gente sencilla. Descubrió como experiencia más gratificante de su vida el potencial evangelizador de los pobres. Eso es una cita del documento de la Conferencia Episcopal de Puebla. Y eso acabo de explicarlo un poco con esta historia de Aguilares, ¿no? Una cosa que también quiero dejar en claro, ¿no? Tampoco hay que idealizar a los pobres, y eso también lo dije ayer, ¿no? También entre los pobres hay pecado y hay envidias, ¿no? Pero hay un misterio en el mundo de los pobres que toca al misterio de Dios. Y eso lo experimentó Monseñor Romero, eso humildemente también puedo decir que lo he experimentado yo en El Salvador, lo sigo experimentando cuando voy a Jayaque. Y es un misterio que alguna explicación tiene, pero al fin y al cabo sigue siendo un misterio. Y yo creo que tiene que ver con el misterio de Dios, tiene que ver con el misterio de la encarnación, tiene que ver con Jesús, que dice, vengo a proclamar la buena noticia del reino de Dios a los pobres. Ellos son los primeros destinatarios. Y eso también es vinculado con otro contenido teológico fundamental. Dios es experimentado en América Latina como un Dios de la vida, que se opone a los ídolos de la muerte. Monseñor Romero denuncia en su cuarta carta pastoral, en muchas de sus homilías, la idolatría de la riqueza y de la propiedad privada, de la ideología de la seguridad nacional y de la organización. Antes, cuando yo todavía no conocí esta explicación de lo que es idolatría de Monseñor Romero, mi idea de idolatría eso es cosa de un pasado lejano, ¿no? Eso es cosa del Antiguo Testamento, cuando estaban venerando el becerro de oro y palos y no sé qué, ¿no? Pero ya pasamos por la Ilustración, ya no hay idolatría. Es una equivocación, hay mucha idolatría en el mundo de hoy. Y Monseñor Romero en El Salvador hace más de 40 años habló de la idolatría del dinero, del capital, ¿no? Eso sigue siendo una realidad, una idolatría también de ideologías, ¿no? Del neoliberalismo, de
la economía del mercado como un absoluto. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium retoma también esta idea de las idolatrías de nuestro tiempo, de la absolutización de una realidad finita que no puede ser tomado como un absoluto y que requiere víctimas. Eso fue lo propio también de los ídolos de los tiempos pasados en Israel, que han requerido víctimas y eso no puede ser. El obispo Pedro Casaldáliga de Brasil dijo una vez que solamente hay dos cosas que pueden ser tomadas como absolutas: Dios y el hambre. ¿No? Dios y el hambre. ¿No? Porque el hambre también es un absoluto en el sentido que es lo que ataca contra la vida, ¿no? Y lo que ataca contra la dignidad humana, ¿no? Porque es un derecho fundamental de tener comida para vivir. Y en ese sentido negativo, el hambre también puede ser considerado como un absoluto. Y me viene en la mente otra cita muy profunda de Monseñor Romero, donde dice que hay que defender lo mínimo, que es el máximo don de Dios, la vida. Hay que defender lo mínimo, que es el máximo don de Dios, la vida. La vida es un mínimo, ¿no? En el sentido de la sobrevivencia y de la vida digna, ¿no? Pero al mismo tiempo, la vida es algo dinámico, abierto, en el sentido de Juan capítulo 2, versículo 12, donde Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y que tengan la vida en abundancia. La vida humana en abundancia, eso quiere decir desarrollar las facultades y las potencialidades y las posibilidades. Y por eso, para mí también es algo muy triste que hay tantos jóvenes en este mundo que no tienen chance para estudiar y para desarrollar sus capacidades. Es una pérdida inmensa, ¿no? Porque se quedan sin actualizar estas posibilidades, ¿no? Hace poco una amiga me mandó una pequeña historia del médico que ha inventado, que ha encontrado la penicilina. Fue hijo de una familia pobre en Escocia. Y normalmente no hubiera tenido la posibilidad de estudiar, hacer estudios superiores. Y sucedió que este muchacho encuentra un joven que está a punto de ahogarse y le salva la vida. Y muchas gracias. Le salva la vida y se dan cuenta que es hijo de una familia muy rica. Y el papá viene a ver al papá del muchacho que le salvó la vida y dice: le quiero dar dinero. Este dice: no quiero dinero porque mi hijo hizo lo que hay que hacer en este momento. Entonces el padre rico le ofrece: mire, voy a dar la posibilidad a su hijo de hacer estudios superiores como mi hijo. Y así aceptó el papá. Y hizo estudios de medicina y fue él que encontró la penicilina. Bueno, y no sabemos si eso no hubiera sucedido, quizás otro hubiera encontrado la penicilina, pero
muestra que se ha desarrollado, este muchacho hizo un bien inmenso a la humanidad. Y quién sabe cuántos jóvenes en México podrían hacer cosas parecidas si tuvieron la posibilidad de desarrollarse. En ese sentido, la vida como un mínimo, pero también como un máximo don de Dios, sí se puede desarrollar. El Dios de la vida y los ídolos de la muerte. Avanzo un poco más rápido porque ya me señalan que corre el tiempo. Monseñor Romero aprendió a ver en el sufrimiento de los pobres el siervo sufriente del profeta Isaías y Jesús crucificado. Eso le lleva a hablar del pueblo crucificado. Y les doy una cita de una homilía. Sentimos en el Cristo de la Semana Santa con su cruz a cuestas, que es el pueblo que va cargando también su cruz. Sentimos en el Cristo de los brazos abiertos y crucificado al pueblo crucificado, pero que desde Cristo, un pueblo que crucificado y humillado encuentra su esperanza. Esta vinculación entre el sufrimiento de Jesús, sufrimiento del pueblo, el siervo sufriente de Isaías, es una de las intuiciones teológicas más originales de Monseñor Romero, y lo desarrollaron teológicamente Ignacio Ellacuría y John Sobrino. Yo tengo también un artículo sobre el pueblo crucificado en la revista latinoamericana de teología. La tienen en la biblioteca aquí. Sí. Bueno, solamente para señalarlo. Otro tema muy importante en las homilías de Monseñor Romero, para Monseñor Romero, una tarea principal de la Iglesia era de mantener viva la esperanza. Por paradójico que parezca, nunca ha existido en nuestra arquidiócesis tanta esperanza como ahora, en uno de los momentos más difíciles de su historia. El cristiano es hombre de la esperanza. Al final, hablo brevemente también de la importancia de la espiritualidad ignaciana para Monseñor Romero, la espiritualidad que remonta a San Ignacio, fundador de los jesuitas, y por eso no digo que es la única espiritualidad en la Iglesia. En la Iglesia hay pluralidad, riqueza de espiritualidades, y yo creo que es muy bueno que así es, ¿no? Pero una de las espiritualidades es la espiritualidad ignaciana, y Monseñor Romero fue marcada por ella, con el principio de la contemplatio in actiones, la contemplación en la acción, buscar a Dios en todas las cosas y de buscar y cumplir la voluntad de Dios. Eso es la meta de los ejercicios. Y otro marco específico de la espiritualidad ignaciana es de unir sus propios esfuerzos con una profunda confianza en Dios. Eso ya lo mencioné ayer, y eso aparece también en una homilía de Monseñor Romero. Rezar no quiere decir que vas a esperar de Dios lo que tú puedes hacer. Realiza lo que tú puedes hacer, pon en juego toda tu técnica. Invento los regadíos para tus campos, abono tu tierra, alimento tu ganado lo mejor que puedes, y cuando hayas hecho todo eso, reza. No lo esperas todo de Dios porque tú has hecho todo lo que puedes, pero dejas en las manos de Dios todo lo demás. Y para terminar, la fórmula breve de la espiritualidad y de la fe de Monseñor Romero se expresa en sus palabras: la gloria de Dios es el pobre que vive. Y no sé si aquí hay conocedores de la teología patrística, porque eso remonta a un teólogo de la patrística, la fórmula Gloria Dei,
Homo vivens. ¿Alguien lo adivina? ¿Cómo se llama? Ireneo de Lyon, ¿no? Un gran teólogo de los primeros siglos, de los padres de la Iglesia, y en una intuición genial, Ireneo cundió esta fórmula: la gloria de Dios es el hombre que vive, y por supuesto más todavía la mujer que vive, ¿no? Y Monseñor Romero retoma esta intuición de Ireneo y la concretiza y dice, la gloria de Dios más todavía es el pobre que vive. Gloria Dei pauper vivens. Con eso termino y nos quedan todavía algunos minutos también para que ustedes hacen sus comentarios, sus preguntas y quizás también sus objeciones, ¿no? Yo no soy dueño de la verdad. Sí. Sí, esta reflexión, estas valiosas reflexiones, me hacen recordar que cielo nuevo y tierra nueva de Isaías, Isaías 65, Sí. cada quien va a tener su tierra, la va a labrar con sus propias manos, cada quien va a construir su casa con sus propias manos, no será siervo, el que menos vivirá 100 años, o sea, un buen sistema de salud, una vida sana, o sea, sí, la meta es que se viva en abundancia, que se viva en abundancia. Digamos, y esto yo siempre lo he ligado al corazón nuevo y espíritu nuevo de Isaías 18:31. Y para el corazón nuevo y espíritu nuevo también se ocupa la circuncisión de los oídos. Y todo esto se enriquece con lo del nuevo ver, con los ojos, se puede decir, ojos circuncisos, que se les quita la circuncisión para poder ver. Eso es parte para lograr el corazón nuevo y el espíritu nuevo, para alcanzar, para ayudar, para poder ser colaboradores de Dios, para un cielo nuevo y tierra nueva. Sí, estoy muy de acuerdo. Y lo interesante es que esta visión maravillosa de Isaías 25, como usted muy bien dijo, habla de cosas muy concretas, de cosas muy materiales, de cosas muy sociales, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es evidente que la salvación no incluye solamente el alma, ¿no?, sino todo el ser humano, las condiciones materiales, sociales también de la vida, ¿no? Y eso es nuestro tema, ¿no?, que hay una conexión íntima, intrínseca, entre lo que es espiritualidad, entre lo que es la mística y lo que es lo social. No hay que separar, ¿no? La clave teológica para pensar la unidad es el dogma de Calcedonia, de la unidad de las dos naturalezas, humana y divina, en Jesús, sin separación y sin mezcla. Eso fue uno de los momentos más geniales de la historia de la teología, y necesitaba 4 siglos, ¿no?, para pensar esta unidad diferenciada, ¿no? Y eso es la clave también para pensar todo lo demás, lo que hay de parejas en tensión en lo que es la fe cristiana. El principio, la fórmula calcedónica. Más
comentarios, preguntas, dudas, sí. Sí, padre, a mí me sugiere a ver si puede ayudarme con un comentario. Pienso yo que a Romero, que buscaba la justicia desde una iglesia pobre, también lo identificaban en algún momento con grupos revolucionarios, o por lo menos le querían hacer esa prensa para desprestigiarlo. ¿No? ¿Cómo Monseñor Romero pudo enfrentar esto? Que va pegado con otra cosa. Cómo él habla de una iglesia preferencialmente de pobres, pero las 14 familias ricas tampoco estuvieron, digamos, en sus Eucaristías, ¿no? Se alejaron, y no es que fuera su predilecto Monseñor Romero. ¿Cómo fue históricamente este proceso? Sí, eso es cierto que a Monseñor Romero le acusaron de ser parte de grupos revolucionarios en un periódico de la ultraderecha en El Salvador. En la primera plana salió el título una vez: Monseñor Romero vendió su alma al diablo. Y hasta que pidieron que el Papa le haga un exorcismo. Eso recuerda algo, recuerda el Evangelio, porque eso también le dijeron de Jesús, ¿no? Que es la cabecera de los demonios. Y Jesús en este momento reacciona un poco fuertemente y dice que es una insensatez, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo el primero de los demonios cuando estoy expulsando a los demonios, ¿no? Una casa que está dividida en sí misma no puede durar. Entonces eso también fue un poco la argumentación y el rechazo de Monseñor Romero. Él dice, me dicen estas cosas y me doy cuenta que dijeron más o menos lo mismo a Jesús. Y la segunda observación, la segunda pregunta, sí, los 14 familias, claro que no fueron a las misas de Monseñor Romero, y claro que la mayoría de ellos se distanciaron y hicieron intentos también de cambiar a Monseñor Romero. El arzobispo en El Salvador no tiene palacio arzobispal, y le hicieron la oferta: Monseñor, si usted deja de hacer homilías como lo está haciendo, le vamos a construir un palacio episcopal, ¿no? Monseñor Romero dijo que no. Al mismo tiempo, eso lo mencioné ayer, no sé dónde, Monseñor Romero también tuvo amigos en las 14 familias. Pepe Simán. Simán es una de las familias muy ricas en El Salvador, y Pepe Simán fue uno de los amigos más íntimos de Monseñor Romero, hasta que viajó una vez con Pepe Simán para descansarse a México, ¿no? Y existen fotos de este viaje de Monseñor Romero a México, ¿no? Entonces, sí, no fue rechazo y tampoco fue excluyente, ¿no? Si me permiten, yo también soy amigo de una familia de las 14 en El Salvador, de la familia García Prieto, ¿no? Y a la familia García Prieto, creo que ya son más de 15 años, les mataron un hijo. Y un militar mandó matar un hijo de la familia García Prieto porque quiso comprar un terreno y no lo quisieron vender, y se enojó tanto que mandó el hijo, Mauricio. Y los papás Mauricio y Gloria vienen a la UCA y dicen que nosotros queremos intentar de emprender el camino del derecho y no de la venganza. Y se comunicaron con el IDUCA, el Instituto de Derechos Humanos, y el IDUCA les dice sí,
vamos a ocuparnos de su caso, va a ser difícil, y fue difícil, peligroso, y les dijeron, y usted también tiene que buscar respaldo internacional. Vaya al Centro Monseñor Romero, hay un jesuita alemán, Martin Mayer, que está dando clases y cuéntenle su historia. Y cuando la secretaria me llama y dice, aquí está Mauricio y Gloria García Prieto, que quiere verle, pero yo no quiero ver a ellos, no tengo que ver con los García Prieto. Y insiste y dice, les mandan de Niduca, y me contaron su historia y se me conmovió el corazón y hice lo que he podido en Alemania para respaldarlos. Hasta en ese tiempo fue todavía canciller Helmut Kohl, hasta que mandé una carta a Helmut Kohl, porque vino de visita el presidente Calderón sola a Alemania. Le dije a Kohl, pregúntele por el caso García Prieto, y lo hizo. Y Calderón se enojó, y eso me alegró. Bueno, es un poco anecdótico, pero siempre mantengo una relación de amistad con Mauricio y con Gloria, porque se han arriesgado su vida. Y con eso llegamos al receso. Y vamos a seguir después, sea con sus preguntas o sea con la lectura de esta segunda homilía. Gracias por su paciencia y por su atención.